Gracias al equipo de adoración que nos ayuda a estar en comunión con el Señor en este tiempo tan difícil de concentrarse. Nosotros tenemos una mentalidad de zapping. Estamos siempre pensando en muchas cosas y una adoración así nos ayuda a enfocarnos en esta hora, en este lugar, en que estamos de una forma consciente en la presencia de Dios, aunque sabemos que Dios siempre está en todos lados. Pero estamos ahora de alguna manera más pendientes, tratando de escuchar en su palabra y nosotros expresarnos ante Él en amor, en adoración. Y como dijo bien nuestro hermano que presidía, Cristian, tengo que ir al neurólogo, hermano, acuérdense de orar por eso. Y pidan milagros si es posible. Pero estuve luchando toda esta semana con una temática que la voy a usar apenas de introducción, que tiene un poco que ver con lo que yo estoy viviendo, con lo que estuve viviendo. Todavía tengo pendiente una intervención para completar el tema del cáncer de colon, que gracias a Dios está superado como enfermedad, pero todavía tengo pasos para dar y completar. Y dentro de las muchas cosas que pensé en esta etapa, y especialmente la etapa del año pasado, que agradezco muchísimo a la Iglesia su amor, su acompañamiento, y por supuesto a mi familia, como ya lo he dicho en otro momento, recordaba un versículo de la Biblia, que está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13, en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 13, que dice: ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto está en la carta de Santiago y por supuesto el contexto habla de la soberbia que tenemos todos los hombres, de pensar que todo lo podemos hacer y lo vamos a hacer cuando queremos, iremos a donde querramos y haremos lo que sea. Y yo les hago esta pregunta. Cuando usted está pensando en mañana, no solo mañana que es lunes, sino en el mañana, ¿cuál es su proyecto? ¿A dónde sueña? ¿Cuáles son sus ilusiones? ¿Cuál es su mayor enfoque? ¿Dónde está orientada su inversión de tiempo, de capacidad, de dones? ¿A dónde quiere llegar al final de todo eso que está pensando hacer mañana lunes, el año que viene y el otro año? Porque acá hay un llamado de atención en que si Dios quiere, viviremos, no es un detalle menor, y si vivimos, entonces que Dios nos ayude a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y en este sentido voy a dejar pendiente todo el resto del sermón, porque empecé a ir por otro lado, en base al estudio que hizo ayer Miguel y otras cosas, y en lo que vamos a hacer ahora seguidamente. Y es que yo les hago otra pregunta, si ustedes ya tienen claro cuál es su proyecto. ¿Ese proyecto está centrado en usted mismo o tiene en cuenta a las personas que le rodean? Porque una cosa impresionante que hay en el ministerio de Jesús y en el proyecto de Dios para la humanidad es que no se centró en Dios mismo, sino que Dios pensó en nosotros. Y Jesús no vino solo para hacerse famoso, conocido y dar una clase extraordinaria, vino por amor a nosotros. Y Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. Y ahí hay un eje en el cual giran todas nuestras intencionalidades, todos nuestros proyectos. Es ¿a quién estamos amando más? ¿Quién es nuestro centro de atención o de cuidado, de alguna forma? Y por eso hoy tenemos un momento muy, muy lindo, acompañando a Marcos y Elizabeth Santórsola en la presentación de su bebé, precioso, chiquitito, que nació hace poquitito. Les voy a pedir a ellos que pasen, no sé si hay alguien más de la familia que está aquí con nosotros, o quizás estén conectados viéndolo, pero vamos a presentar al bebé que allí viene.
Ahí está. Pusimos algunas fotos allí de Simón, Joaquín, pero en este caso nació hace poquitito, pero va creciendo. ¿La fecha que nació cuál era? El 10 de diciembre. 10 de diciembre. Así que todavía no tiene 3 meses. 3 meses. 3 meses y piquito. 10 días. 10 días. Miren qué cosa hermosa, ¿no? Y se supone que, pensando en estos planes que Dios tiene para nosotros, que ustedes tienen un proyecto, por lo menos, que les va a llevar algunos añitos, ¿no? Algún tiempito, hacia este hijo precioso. Ahí hay algunas fotitos que van pasando, fíjense, ahí estaba en el hospital, ¿no? Contanos algo de esas fotos que estamos pasando. Bueno, ahí está, la de la izquierda es cuando nació, ahí ya estaba en casa. No sé si era en Córdoba esa o ya en casa, esa era en casa. Esos son los primeros días que tuvo. La siguiente. Ahí la primera es en la casa de la abuela, ahí en un parquecito. Que se ven las manos. Sí, esa es la tía, sí, esa es la tía que lo sostiene, mi hermana. Y la otra también es en casa, en el departamento. Todavía no tenía un mes ahí. Ahí ya es más grande, ¿no? Ahí ya salía de parranda, ahí ya estaba vestido para... Sí, sí. Bueno, ahí cuando lo vas a cambiar, ¿viste? Cuando recién se despierta, ¿viste? Y se pone como divertido un ratito. Lo disfrutás un poco. Algo se disfruta. Perdón, pero la honestidad ante todo, ¿no? ¿Quién cambia los pañales? Y los dos, Muy bien. yo estoy todo el día con él. Así que después a la tarde llega ella y se lo entrego así como ofrenda. Bueno. Muy bien. ¿Y ahí cómo sigue? No, y la otra está en la cama también ahí riéndose un rato, entreteniéndose. Bien. Tirando unas palabritas como queriendo tirar ajo y viste las primeras palabras. ¿Y no sé si hay alguna más por ahí? Creo que sí. La siguiente. No, eso es todo. Ah, esas son todas. Ah, no, ahí está. Eso es todo. Sí. Eso es todo. Qué excelente, qué lindo. Miren, yo pensando en la tarea que ustedes tienen por delante, recordé el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro precioso, dirigido a los hijos mayormente. Es un libro que muy paternalista. Y una de las cosas al final del libro que es interesante, que hay una cita de alguien que no es de Israel y que además es una mujer que tiene un hijo que va a ser rey. Mire qué aspiración y qué futuro pensaba para ese hijo, ¿no? Y debía prepararlo. Y entonces esa madre dice que le dio una instrucción y aparece un parrafito allí que yo quisiera recordarlo. Y la primera cosa que dice: hijo mío, fruto de mis entrañas, respuesta de Dios a mis ruegos. ¿Qué más te puedo decir? Miren la manera en que se expresa. Y Lemuel, que a nosotros no nos dice nada, significa dedicado a Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer en este momento? Que nuestros hijos sean un Lemuel o un Teófilo, el que ama a Dios. Y entonces viene un desafío de la madre hacia su hijo, un llamado a la pureza personal, sin excesos. Y dice, que no gastes tu energía con mujeres, pues por ellas los reyes se pierden. Y uno puede acordarse de Salomón, ¿no? Una historia triste. Y no está bien, Lemuel, que reyes y gobernantes beban vino y bebidas fuertes, pues podrían olvidarse de la ley y violar los derechos de los más humildes. Y después dice, lo que sí se esperaba de él, una pureza en la conducta sin avaricia. Un rey, lo primero que puede pensar un político, ¿qué viene para mí? ¿No? ¿Qué porcentaje? Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende a los indefensos. Si vas a tener poder algún día, piensa en los otros.
Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y a los humildes. Me parece unas palabras de una madre excelente, con un balance. Lo que no y lo que sí. Y creo que esa es nuestra oración. Que Dios lo preserve a Simón de todo mal y que él se aparte de todo mal, pero que a la vez sea alguien de bien, alguien que está en favor de los oprimidos, de los desvalidos, de los más carenciados y los necesitados. ¿Están más o menos de acuerdo? Muy bien. Yo le voy a dar a mamá una Biblia para que la tengan presente, y no es mágica, hay que leerla. Ese es el problema que tienen los libros, que hay que leerlos. Yo compro libros usados porque ya vienen leídos, esa es una ventaja. Pero en este caso es nuevo. Y entonces me voy a... Hola, Simón. Oh, tenemos un primer problema. ¿Cómo andas, Simón? Bien. No te asustes. Qué belleza. Estoy recuperando training, hermano, con mi nieto, así que ando mejor con estas situaciones. Hola. Les invito a que oremos puestos de pie. ¿Me acompañan? Un segundo. Vamos a orar por Simón. Pero, ¿quieren decir algo antes ustedes que pensaron o quieren expresarse? Perdón que no les... No. ¿Sí? ¿Seguro? No, está bien. Oramos entonces. Señor, en esta mañana preciosa te damos tantas gracias por la vida de Simón y por esta gran tarea que has puesto en las manos de Elizabeth, Señor, y de Marcos. Gracias por este privilegio que le has dado de ser papás y también de una gran responsabilidad y tarea. Y pedimos, Señor, en esta hora que tu palabra les llene sus corazones para darle a Simón una orientación que tanto necesita. Señor, lo que más deseamos para todos nuestros hijos y también para Simón, que él llegue a conocerte, que él pueda confiar en ti, que pueda crecer en un ambiente donde tu nombre es exaltado, adorado, donde sus padres son ejemplos de fe. Y Señor, gracias porque esto es así y anhelamos, Señor, que a lo largo de los años ese crecimiento sea firme y constante en la palabra de Dios. Señor, por eso te pido en primer lugar por los papás, para que tú les des esa disposición al sacrificio que tienen todos los padres y les des fuerzas y les des alegrías y les permitas acompañar esto con tu bendición. Pedimos también por Simón, para que él pueda recibir tu palabra, la pueda aceptar como palabra tuya, pueda confiar en ella y obedecerla y vivir acorde a tus propósitos, apartándose del mal y haciendo el bien. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tienen un día felicitado. Tomen asiento. Muy bien. Ayer en la reunión de mujeres hablaban de las mujeres influyentes y me pareció muy emocionante cuando Miguel contaba que la persona que más influyó en su vida fue su mamá, o una de las personas que más influyó en su vida fue su mamá, que yo la conocí y era realmente una persona increíble. Y yo no sé si les pasa a ustedes que tenemos en algún lugar de nuestra familia personas que nos influyen, que nos ayudan, que son, de alguna manera marcan el rumbo, el sendero de lo que uno quiere llegar a ser. Esto está muy fuerte hoy en el ambiente digital y se habla de los influencers. Es una palabra que los chicos conocen bien y a través de Instagram y de todo lo que sea de Twitter, uno sigue a ciertas personas escuchando o valorizando lo que esas personas expresan. Y yo me pregunto, ¿qué tanta influencia seguimos teniendo nosotros como padres cristianos, como iglesia en el barrio y por supuesto la iglesia en todo el mundo? Nosotros tenemos en la Biblia muchas mujeres que no solo influenciaron en el ámbito hogareño, sino que su rol trascendió la vida familiar.
Y esto también es esperable de nosotros. Hay mujeres que también tuvieron influencia nefasta en la historia, en toda la historia de la humanidad también pasó. Me refiero a mujeres por el tema que fue ayer, que desarrolló también Miguel. Y uno se acuerda aún de mujeres que no eran creyentes, menciona la Biblia, como las parteras en Egipto. Las parteras en Egipto no tenían aparentemente conocimiento del Dios verdadero, pero sin embargo tuvieron temor de hacer el mal al pueblo de Dios. Y tenemos el caso de Ana, la mamá de Samuel, que oraba y dedicaba a Dios un hijo que no tenía, expresando una fe sobrenatural, ¿no? ¿Cómo puedo dedicar a Dios algo que no tengo? Es porque espero recibirlo, espero que Dios me lo conceda. Y de alguna manera parece una negociación anticipada, una promesa anticipada en la fe. Tenemos Esther, que intercedió por el pueblo de Dios y lo salvó de una matanza. Y en el Nuevo Testamento tenemos la mujer samaritana, que dio testimonio de su fe a toda una aldea, a todo el pueblo. Tenemos otra mujer inconversa, por lo que sabemos, que era la esposa de Poncio Pilato, que aconsejó a su marido y tenía razón. A veces las mujeres tienen razón. Eso es lo terrible que dice la Biblia también. Y está Lidia, la vendedora de púrpura, que en Filipos hospedó a Pablo y favoreció el ministerio de Pablo. Y mucho de lo que pasó en Filipos tiene que ver con esta ayuda que recibió de esta mujer que estaba orando junto al río. Esto lo digo recordando que la Biblia menciona a abuelas, como la abuela de Timoteo o la madre de Timoteo, que tenían una fe que podían influenciar y alentar a otros. Nosotros no podemos perder de vista este rol de vital importancia. Los jóvenes siguen buscando influencers. Lo peor que nos puede pasar es no darnos cuenta de la influencia que tenemos. Y a veces puede ser dañina también, que los chicos están, más que escuchando, están observando. Hay un escritor y formador, experto en la generación millennial, que habla especialmente en temas relacionados con el liderazgo, el desarrollo del liderazgo de los chicos, que se llama Tim Elmore. Allí está el detalle. Y él escribió algunos libros interesantes, Generación Y, que alguno no sé si está en el tema, pero tiene que ver con estos enfoques nuevos de las nuevas generaciones que están viniendo. Y escribió también otro libro que está dirigido a los padres y dice: haz crecer al líder que tu hijo lleva dentro. Es uno de sus libros. Pero él dice que los padres, por más que se esfuercen, y acá yo no estoy hablando de la mujer, sino de ambos padres, cometen errores graves, aunque sea sin querer. Y esto él se involucraba y contaba cosas de su propia experiencia y lo hacía propio, esta buena intención, este esfuerzo, pero que a veces cometen errores que de alguna manera son típicos en este tiempo. En otro artículo, de otro lado, yo leía que nuestra generación, la mía, a la que yo pertenezco, tuvimos padres muy severos, extremadamente severos. Pero como decía ayer Miguel, eran coherentes. Y nosotros hoy los respetamos y los recordamos y valorizamos lo que ellos hicieron por nosotros porque fueron coherentes con lo que creían y con su ética y con su conducta. Por otro lado, nuestra generación, la mía, se caracterizó por ser muy permisiva, con mucha libertad, a veces sin un contexto adecuado, de límites. Y esta nueva generación de padres tiene sus propios dilemas. Y él plantea 4 que cometen los padres actuales, y ustedes dirán si tiene razón o no tiene razón. Me parece interesante. Dice: los padres actuales arriesgan muy poco. La prioridad es la seguridad.
La segunda cosa dice, ayudamos muy rápido. La tercera cosa, elogiamos con mucha facilidad. Y la cuarta, y premiamos a la más mínima. ¿Se encuentran ahí algunos? ¿O ven esta situación? Es interesante. Y yo pasé varias veces el video para tomar nota, lo pueden encontrar en YouTube, pero después empecé a analizarlo. Dije, pero esto no es nuevo. Esto no es de esta sola generación. Posiblemente yo caí en alguno de estos puntos, pero la Biblia habla de estas cosas. La Biblia orienta a los padres o a aquellos que tienen una actitud paternalista para ejercitar un cuidado de aquellos que están a su cargo, que de alguna manera busca el balance. Y entonces, si pensamos en esto, ustedes se van a ir acordando de esto a medida que avancemos, pero en cuanto al riesgo, en cuanto a arriesgar muy poco y esforzarnos tanto por la seguridad del chico, lo que este pensador, este formador, este escritor dice, que el temor se vence a través de la destreza. Y esto es muy simple de demostrar porque, por ejemplo, una persona no aprende a andar en bicicleta porque tiene miedo. A medida que se lo ayuda a andar en bicicleta, va a decir, pero andar en bicicleta es una pavada. Y ya no tiene miedo, porque ahora está adiestrado. Si una persona está adiestrada a usar la licuadora, le va a perder el miedo. Es decir, lo que sea, necesita de adiestramiento para poder usarlo adecuadamente. Lo mismo sería cruzar la calle. Lo mismo sería ir a la escuela, ir al médico. Cualquier experiencia puede provocar miedo, pero a medida que está ejercitado, que está adiestrado, no lo va a ir asumiendo. Ahora, si uno sobreprotege, se pierde de muchas cosas. No va a andar en bicicleta y no sé cuántas cosas podría no hacer por la sobreprotección o por una seguridad que no permite a la persona el aprendizaje a través del error. Y yo les pregunto, ¿quién aprendió algo a hacerlo de una? Si usted tiene un hijo músico, se va a tener que bancar 3.000 veces por día. La trompeta, no le compren una trompeta al hijo. Es decir, hay cosas que requieren mucho entrenamiento pasando por el error. Pero después él se va a atrever a estar en público cuando esté entrenado. Ahora, la Biblia ayuda a los padres a que no tengan temor de la vida. ¿Y cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a no temer la vida y confiar en Dios y ser entrenados a la luz de lo que Dios nos guía? Esto es muy claro en Efesios capítulo 6. Dice, hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y después dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que requiere el Señor. El doctor Ectot tiene un libro sobre Efesios que es extraordinario, La Nueva Humanidad, y en este pasaje dice algo muy interesante. Dice, la obediencia a los padres es algo natural. Todas las culturas y las religiones favorecen esa actitud hacia los padres. Eso es, la historia lo demuestra. Pero además, Pablo dice, está en la ley dada por Dios. O sea que además de ser algo que debería darse naturalmente, por si no se da naturalmente, la ley lo refuerza. Y además, por si esto no fuera suficiente, es algo que a Dios, al Señor Jesucristo le agrada. Es una normativa para los cristianos también. Es natural. Es justo, es la ley. Y es algo que el Señor le agrada. 3 razones para obedecer. Ahora, obedecer, hay que ver cómo lo hacemos, ¿no? Estoy hablando a los hijos, pero los hijos deberían buscar
salvo que fuera algo extraordinario, no deberían desobedecer a sus padres. Pero esto carga la responsabilidad en los padres, porque tienen que ser buenos guías. Y dice, perdón, la anterior, en la placa anterior, no sé si estoy viendo lo mismo, pero es la anterior. Los padres no hagan enojar a los hijos, sino edúquenlos con disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Ahí hay una normativa, hay una guía para los padres. No es cuestión lo que yo creo, lo que creen otros, sino debo buscar en la palabra de Dios la pauta para guiar a mi propio hijo. Y si ustedes notan, esta carta, que está dirigida a la iglesia y era leída en las comunidades, en la iglesia primitiva, estaban los hijos presentes en la reunión. Por eso se dirige a los hijos. Lo mismo pasa en las cartas de Juan, ustedes jóvenes, es decir, en la congregación había hijos y padres, y Dios tiene palabra para cada uno de ellos, para que se ayuden mutuamente en esta tarea que es crecer, que es formarse, que es perder el temor a la vida, para ser entrenados a la luz de la palabra de Dios. Hay que arriesgarse en el crecimiento. Hay que arriesgarse a obedecer la palabra de Dios. Hay que creer que la palabra de Dios, cuando dice que no, tiene importancia y tiene validez, o cuando habilita al sí, tiene también importancia. Y los padres tenemos que, como la madre de Lemuel, tener ese balance en la manera que guiamos a nuestros hijos. Lamentablemente, los no son primero, porque si quebramos los no, como las leyes de Dios, lo que viene después está roto, está inhabilitado, está destruido. Eso es así, lamentablemente. Aún en el fútbol, en lo que sea, no se puede jugar fuera de la cancha. Si vos querés jugar al fútbol, tenés que entrar a la cancha y mantenerte en los límites. El no va primero, y eso hay que ejercitarlo en la educación con amor y con paciencia, y no por presión o por amenazas. La segunda cosa que decía este hombre, que me llamó la atención, ayudamos muy rápido. Los queremos ayudar apenas pasa algo o hay una pequeña situación y les intentamos hacer creer que nosotros somos los héroes, que los vamos a salvar siempre. Y resulta que la persona ya tiene una edad para hacer sus cosas propias y todavía nos sigue necesitando porque hemos generado esa dependencia. Ese es un problema. Este autor dice que la sobreprotección es un indicador de que estamos dudando de la capacidad de desarrollo del chico. Pensamos que es un inútil, que no va a poder hacer nada bien, entonces lo tenemos que hacer nosotros. Y nos sentimos los héroes, y el chico piensa que somos los héroes. Y tenemos que ayudarlos, como decía el doctor Tinao, soltándolos de a poquito todos los días, para que un día, cuando él esté solo, sin nuestra mirada, pueda resolver sus temas a la luz de lo que sí les hemos enseñado y preparado para cuando esté solo. Lo grave de los chicos no pasa a la vista de todos. Sucede cuando están solos, en lo más profundo de su corazón. Pero si nosotros no los preparamos con una conciencia propia, con una fe propia, nos van a hacer quedar bien en público, pero es una tapadera. La cuestión es qué quieren ser ellos mismos en definitiva. Y es interesante cómo Pablo se dirige a Timoteo como su hijo espiritual, y noten algunos detalles. Está en 1 Timoteo capítulo 4, dice, evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes ser ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Miren cómo lo carga a Timoteo de su propia responsabilidad. Vos tenés que ser así. No yo soy yo. Pablo fue ejemplo. Pero Timoteo necesita asumir ciertas responsabilidades que es ser ejemplo. Pero además, el texto sigue diciendo, mientras llego, es decir, mientras que no estoy con vos,
para controlarte lo que vos vas a hacer, tenés que dedicarte a leer en público las Escrituras, animar a los hermanos e instruirlos. Es decir, Timoteo podía hacer esto solo. Pablo lo había preparado y ahora lo estaba orientando para que asuma su lugar. Y esto es lo que esperamos que nuestros hijos hagan cuando nosotros no estemos. Que estén preparados. Este autor también dice que nosotros elogiamos con mucha facilidad. Y él dice, y creo que es así, coincido, por lo menos desde lo que yo sé, acá hay personas más preparadas que yo, pero la autoestima no tiene que ver con lo que le decimos, aunque por supuesto le afecta, sino se desarrolla a partir de los logros concretos. Lo que le decimos lo puede inhabilitar para lograr cosas y puede dañarlo irremisiblemente a veces, pero realmente lo que le decimos tiene que ser para que él logre cosas por sí mismo. Y eso favorece o desarrolla o construye a través de cosas buenas que él pueda lograr y valorizar y rescatar. Y Timoteo recibe esta palabra de parte de Pablo. Dice, recuerda que desde niño conoce las Escrituras, las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que vos oíste desde chico. Ya lo oíste, ya lo sabés. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? Toda escritura está inspirada por Dios. Acá viene la obra de la misma palabra de Dios en la persona. Independientemente ya del maestro, de quien lo haya dicho. Ya depende de quién lo recibe. Y es útil para enseñar y reprender. Miren el balance. Para lo que sí y para lo que no. Para corregir y para educar. Para lo que no y para lo que sí. En una vida de rectitud. Para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Ahí está la autoestima, la valoración. Ahí está el objetivo de nuestra educación cristiana, el objetivo de la palabra de Dios, que realmente estemos capacitados. No se trata de lo que la persona puede hacer a través del control o la presión o la manipulación de otros. Es lo que la palabra de Dios ha tocado en su corazón y le ha enseñado y lo ha corregido, y en esa palabra ha creído en Dios que la da y vive una experiencia con Dios en forma personal. Por eso el elogio, la aprobación, hay que medirla con cuidado a la luz de la palabra de Dios. Por eso finalmente él dice, nosotros como padres de millennial premiamos a la más mínima. Dice, se dan muchos premios solo por jugar, sin ningún mérito. Creen que recibirán su paga solo por acto de presencia en el trabajo, y no es así. Yo no sé si ustedes piensan, pero el año pasado fue un año dificilísimo para los docentes, porque era difícil evaluar. ¿Y cómo evaluamos el trabajo? Fue sumamente difícil. Y la tarea del docente y la de un padre requiere evaluación. Porque no le podemos dar el ok y decirle aprobaste. ¿Aprobaste qué? Esa es la cuestión. Y este hombre dice que los líderes natos, aquellas personas que tienen una capacidad, digamos, natural, suelen hacerlo espontáneamente o casi naturalmente solamente un 10%. Pero hay un 90% que necesitan encontrar un lugar y lo van a encontrar aunque les resulte difícil. Pero tenemos que alentar a cada persona, a esos 9 especialmente, a que busquen e insistan en encontrar el lugar donde van a poder hacer el bien, donde van a poder desarrollarse haciendo lo que pueden hacer. Porque nadie está incapacitado para hacer el bien. La realidad es que debemos trabajar a la luz de la palabra de Dios para que la persona esté enteramente capacitada para hacer lo que Dios quiere. Y esto también es en la vida normal, en la vida de todos los días. Hay que lograrlo, hay que encontrar el lugar. Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15,
haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado. La versión Reina Valera dice, obrero aprobado, ¿se acuerdan? Como obrero aprobado. Como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Esa era la tarea propia de Timoteo. Esa era la... Ahora, ustedes ahí podrían decir, yo quiero que mi hijo o esta persona que yo estoy ayudando no tenga nada de qué avergonzarse. Los no, nada que esconder. Integridad, nada de lo cual avergonzarte. Para que Dios te apruebe, no yo. Para que seas aprobado por Dios vos. Y que además cumplas tu tarea, tu ministerio, lo que tenés que hacer, lo que te toca hacer. Que seas un trabajador, alguien útil, que hace el bien a los demás. Ahora esto que está, digamos, en YouTube, estas charlas, están sin ninguna referencia a la Biblia. Pero la Biblia ya lo decía. La Biblia habla mucho de nuestra tarea como discipuladores. Y la primera persona a la cual tenemos que discipular son nuestros hijos, en familia. Pero además acá, en la iglesia, hace falta personas que, tocadas por el amor de Dios, sean padres de huérfanos. No se menciona nunca el padre de Timoteo, no sabemos qué pasó con el padre de Timoteo. Pero indudablemente Pablo cubrió un rol, una tarea, reforzando la tarea de la madre, de la abuela, y ayudando a Timoteo a desarrollarse plenamente. Lo discipuló y le llama hijo, mi hijo espiritual. Cuando yo al principio le preguntaba cuál es su proyecto de vida, la primera cosa que yo le quiero preguntar ahora es, ¿usted se está haciendo cargo de sí mismo ante Dios, de lo que Dios espera de usted primero? Nos damos cuenta que la Biblia dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Yo no puedo ir al cielo y cuando Dios me pregunte por qué hiciste esto, decirle, y lo que pasa es que mi papá murió cuando yo tenía 6 años, viví en un hogar, y entonces Dios me va a decir, eso ya lo sé. Pero ¿cuántas personas hubo alrededor tuyo que yo envié, que vos pudiste observar, que pudiste mirar, que te socorrieron, que te cubrieron? Bueno, los chicos y todas las personas necesitan un modelo vivo, necesitan un ejemplo que les inspire, que les sostenga, que les anime, que les corrija. Hay una orfandad en el mundo. La familia influye mucho, muchísimo, pero no nos determina. Nos da la posibilidad de elegir cuando somos adultos. Y me llamó la atención un texto que está en 2 Crónicas 34, 1 y 2, y dice así, y les va a sonar conocida esta historia a aquellos que tenemos años en la iglesia. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Es decir, Josías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ahora les pregunto, si usted conoce la historia, ¿David era el padre de Josías? No. Era un antepasado. Era familiar, de sangre, pero mucho tiempo antes. Pero este Josías, que asumió una tarea a los 8 años, que uno diría es una barbaridad, bueno, pero así era la cultura, buscó a alguien que tenga la palabra de Dios y que lo inspire a obedecer a Dios de corazón, como David lo hizo. David no era perfecto, hizo barbaridades también, que están en la historia y él las confiesa, pero se arrepintió y fue guiado por la mano de Dios y hasta el día de hoy es un referente para la historia y nosotros mismos hacemos nuestros los salmos de David.
David sigue siendo de bendición para nosotros tantos siglos después. Y entonces yo quisiera desafiarlos en esta mañana a decir, no lo digan, piénsenlo, si lo pueden decir, pero yo quisiera que lo podamos decir. Lo que dijo Pablo a los Corintios. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que Él es el ejemplo? No, que Él es ejemplo en seguir a Cristo. ¿Se entiende? Las personas que buscan al Señor van a encontrar al Señor a través nuestro, a través del ejemplo de fe, como la abuela, como la madre de Timoteo y tantas otras personas que en la historia fueron sal y luz a su propia generación. Oramos. Señor, en esta mañana queremos pensar en nuestra tarea ante el mundo de formar discípulos. Y yo, Señor, te ruego que nos hagas discipuladores dignos, como padres, como hermanos mayores, como amigos, como compañeros de trabajo o compañeros de estudio. En cualquier situación, ayúdanos a liderar en toda relación, siendo ejemplos y de inspiración para que te busquen a vos. Padre Santo, te rogamos que el mundo pueda encontrarte a vos a través de nuestro mensaje, de nuestras obras de amor, que podamos ayudarles a través de tu palabra que nosotros enseñemos, a confiar en vos. Señor, te ruego que en primer lugar nos ayudes a nosotros a ser ejemplos de fe y de integridad, como fue Pablo para Timoteo, que nosotros también podamos ser Pablos para aquellos que están cerca nuestro. Padre Santo, te ruego que ante esta demanda tan inmensa, tú nos ayudes a depender de vos y tú nos perdones y nos ayudes a confesar ante aquellos que nos están mirando nuestros propios errores para no ser de escándalo y de tropiezo. Señor, oramos por una generación que está buscando gente de influencia, a quien seguir. Los jóvenes buscan a quien seguir y queremos que te sigan a vos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.